Los principios son valores y normas que orientan y regulan la vida. Estos son el soporte de la misión, la visión y la estrategia, y estos se manifiestan y se hacen presentes a lo largo de nuestra vida, ya sea en nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, nuestro ser y en la cultura. Principios y valores. A lo largo de esta materia vimos temas como la ética, la influencia de la tecnología en la ética, la moral, la multiculturalidad, democracia y demás temas. En este video analizaremos cada uno de ellos con un pequeño ejemplo. Ahora bien, empecemos. Ética. Se le llama ética al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto. De aquí surgen más cuestiones como es lo bueno, lo malo, el deber, la virtud o la felicidad. Y a pesar de su definición, esto no se debe confundir con lo que es la moral. Actualmente la ética contemporánea se divide en lo siguiente. La metaética, interesada en la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos, o sea, a la ética en sí misma. La ética normativa, cuyo estudio se enfoca en la búsqueda y la interpretación de sistemas normativos con los que conducir al ser humano hacia la mejor vida posible. La ética aplicada, que consiste en la interpretación de casos y controversias éticas específicas, generalmente de la vida real. Sin embargo, la ética no solo se limita al espacio filosófico, también participa en otras ciencias y disciplinas, esto en el campo profesional. Un ejemplo puede ser la medicina, la política, la economía o la psicología. Y la ética les da una perspectiva moral. Y ahora un ejemplo de un caso donde se ve involucrada la ética en diferentes perspectivas. La legalización del aborto. Distintos actores sociales en Occidente piden una legislación en materia de aborto que permita una práctica normada, legal, sanitaria y responsable de los abortos. Por una parte están los que dicen que al legalizar el aborto se disminuirán las muertes en los partos de mujeres y de embriones. Y gracias al ser ilegal no se le brinda una atención necesaria para corroborar este problema. Los contrarios a esta opinión dicen que se mantenga ilegalizado, ya que el aborto termina con las posibilidades de vivir de una persona. Pero aquí entra la cuestión, ¿qué debería defender el Estado? ¿Los derechos de la mujer, que es dueña de sí misma, o los del niño por nacer, que aún no tiene voz para decir qué quiere? Y ahora bien, pasemos a la perspectiva filosófica de la ética. Según la ética, es una disciplina filosófica que se especializa en estudiar el comportamiento humano sobre los aspectos de bondad y maldad que puede poseer cada persona dentro de sí. Esto ya sea en su manera de actuar o de manera de actuar en sociedad. De esta manera, la ética se enfoca más que nada en las acciones de los humanos, ya sean buenas o malas. Ahora pasemos con la moral. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad. Esta sirve para distinguir el bien del mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. Y a menudo se relaciona con la ética erróneamente, ya que depende del punto de vista no puede parecer el mismo. La existencia de la moral es algo único en las sociedades humanas, dado que se nos hace susceptible libre albedrío y la conciencia. Esto nos ayuda a juzgar el modo en que vivimos en sociedad o personalmente y de distinguir que nos brinda armonía o no, es decir, que permite el surgimiento y la existencia de los valores. Sin embargo, mucho se discute acerca de lo que es el bien y el mal, porque puede que para mí esté bien cierto aspecto, pero para otra persona no. Aquí se deforma el concepto de bien y mal. Pasemos a un ejemplo de la moral. La moral victoriana. Se llama así la estricta visión moral que imperó en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria. Este periodo y esta moral se caracterizó por su alta represión sexual, una poca tolerancia al delito, cualquier delito. Y ahora bien, pasemos con los valores. Los valores refieren características, cualidades y propiedades de una persona, un objeto o una acción que se consideran positivas o que poseen una gran importancia en su contexto. Como en muchos otros casos, esta palabra tiene muchos conceptos respecto a lo que se considera correcto e incorrecto. Estos valores tienen como función elevar la vida humana, en su máxima expresión y en su máxima capacidad, y se relacionan con los valores éticos, morales y demás. Un ejemplo de algún valor es el claro ejemplo que te pasaba en la tele, tienes el valor, te vale. Un caso, por ejemplo, a una persona se le cae un billete de 500 pesos y tú puedes quedarte ese dinero porque es un descuido de otra persona, o se lo puedes devolver. Aquí en la perspectiva obviamente social de la mayoría, para todos sería lo correcto que tú le devuelvas ese dinero porque tuviste el valor
de respetar lo ajeno. Ahora bien, pasemos con el juicio moral. El juicio moral es la habilidad que tenemos para razonar correctamente lo que tenemos que hacer en una situación específica. Este juicio hace que los humanos puedan tomar decisiones y juicios de valor sobre lo que está bien o sobre lo que está mal. Y en acción del juicio moral es algo que nos dicta la sociedad de lo que está bien y lo que está mal, forjándonos un juicio. Continuando con el caso anterior del billete, puede que huevo para ti sea bueno porque 500 pesos para ti y de gratis. Ajá. Pero pues lo correcto debería ser dárselo a la persona ya que le corresponde a él, es de él. Tu juicio te dice me conviene a mí, ajá, pero es de él. Ahí estás ejecutando un juicio moral sobre lo que está bien y lo que está mal. O pasemos a algo un poco más fácil de comprender, el robar. En casi todo el mundo el robar es visto como algo muy reprobable y sí, tiene sus justificaciones. Pero esta acción es moralmente válida para algunas personas. Por ejemplo, cuando un individuo necesita robar para conseguir alimento. Tal es el caso de una madre cabeza de una familia que no tiene dinero, no tiene sustento. Y pongámoslo aún más peor, está embarazada, roba, ya que no puede ejecutar algún trabajo. ¿Qué perspectiva tendrías tú acerca de esto? Ahora bien, pasemos con la democracia. La democracia es una manera de organización social que atribuye el título del poder a una persona en la ciudadanía. La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adaptadas por el pueblo. Estos mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Y viendo la democracia desde una perspectiva amplia, la democracia es una forma de convivencia social en la que los individuos son libres e iguales y las mecánicas sociales que se establecen son contractuales. Un ejemplo claro de democracia es cuando, aquí en México, cuando votamos para elegir a nuestro presidente, gobernador o el alcalde. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas en nuestro país dentro del orden jurídico nacional y en nuestra constitución política, también en tratados internacionales y por leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes, que se aplican a cualquier persona. No hay distinción racial, étnico, de color o religión. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos humanos son interrelacionados e interdependientes y también indivisibles. Los derechos humanos universales están constantemente contemplados en las leyes de casi todos los países que promuevan los derechos humanos. Un ejemplo de un derecho humano puede ser el derecho a una vida digna, el derecho a la vida o la libre expresión. Multiculturalidad. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas en un espacio compartido, físico, geográfico y social. Abarca todo lo que es la cultura, religión, lengua, de género, racial o étnica. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Un ejemplo de la multiculturalidad puede ser algunos barrios aislados en grandes ciudades de cualquier país. Vamos a poner este ejemplo, Ciudad de México, donde se les pone como el barrio chino, el barrio italiano. Y cuando estos individuos logran forjar un respeto mutuo, se le llama multiculturalidad. El concepto de bioética hace alusión a la ética de la vida o la biología. El bioquímico Van Rensselaer fue uno de los primeros en la década de los 70 en usar la palabra bioética y trató de definirla como una disciplina intelectual que tiene como objeto de estudio al problema de la supervivencia humana. Y al mismo tiempo él nos dice que puede ser un puente entre la ética clásica y las ciencias de la vida. La bioética se puede ejemplificar en diferentes casos que generan gran debate. Algunos de estos pueden ser las transfusiones de sangre, la autorización de armas químicas o nucleares, o la duración de vida o calidad de vida. Ética en la ciencia y la tecnología. La ética en la ciencia y la tecnología está presente al igual que en otras áreas que se desarrollan de la vida moderna. La ciencia y la tecnología no están exentas de la ética, ya que un avance científico puede que en su camino haya tenido que realizar ciertas acciones que éticamente y moralmente serían incorrectas. Y la ciencia tiene que usar a la ética para saber qué debe hacer, o si lo que va a hacer nos va a traer un bien común a todos, pero afecte a una parte
Un ejemplo puede ser durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron demasiados experimentos en las personas que estaban en los campos de concentración. ¿Qué pasó? Pues gracias a estos experimentos se descubrieron nuevos métodos de medicina y demás cosas relacionadas al ámbito médico. Pero ¿a qué costo? Demasiados muertos y muchas torturas. ¿Qué podemos pensar acerca de esto? En conclusión, en esta materia vimos problemáticas de la ética y cómo el tener principios y valores nos ayudan a entender con mayor facilidad todos esos problemas y forjar un criterio, no solo para entender dilemas éticos, sino para la vida diaria. Esta es mi conclusión. Esto será todo, maestra. Muchas gracias.